El evento el que presenciamos ayer, un acto brutal de un grupo de pandilleros que se excusan poniéndose las playeras de nuestros clubes, que se retan y se citan a través de las redes. La liga no tiene nada que ver, es una pelea de pandillas lejos del estadio. Esperemos que estos eventos, que como bien decía ayer el presidente de la liga, fueron a 4 kilómetros de distancia de un estadio, ¿qué podemos hacer nosotros? Y ahí me refiero a las autoridades, liga y federación, junto con los clubes, para que la sociedad no se comporte de esta manera. El partido se va a llevar a cabo en Monterrey, así está planeado y así lo haremos. Desde luego estaremos trabajando con la directiva del Club Tigres y con las autoridades locales para tratar de evitar cualquier tipo de estos actos de violencia. No son actos de violencia, ya son más graves. Lo que decía Bonilla y John de Luisa, en este país hay una especialidad en tapar pozos después de ahogados los niños o de acordonar zonas cuando ya pasó la tragedia. Falta prevención, falta también, decíamos, educación, civismo para poder tener mejor conducta en un espectáculo que era familiar y que ha dejado de serlo, porque ¿cómo se lo va a pensar una familia para ir a un estadio de fútbol viendo este tipo de imágenes? Y castigos. Claro, la impunidad y la corrupción tienen que ver en todo. Y las sanciones. Si no hay reglas, si no hay sanciones, pues esto va a continuar. Puede ser que en este caso aislado que se presenta, volvamos a tocar el tema, pero ¿hay las sanciones? Quisiera yo creer en las el hay, fiscal. pero no se ¿Hay las sanciones? Nadie las cumple. Es que, Beto, quisiera yo creer en el fiscal en lo que dijo por la tarde, porque él habla de juzgar por una tentativa de homicidio calificado y dio exactamente lo que podría ser como un mínimo de 30 años de cárcel y dijo que ya tenían identificados a 3 y que iban por otros 20. Entonces, ojalá y se diera, pero porque Pietrasanta, si no vamos a seguir con lo mismo. Sí, David. No, yo estoy de acuerdo en lo que tú apuntas, ¿no? Me parece muy importante, ¿no? Pero, a ver, lo que nos compete a nosotros, bueno, obviamente a las autoridades civiles les compete llevar a esta gente a prisión y juzgarla y con todo el peso de la ley. Pero yo vuelvo y pregunto lo mismo, el fútbol, ¿cuál es la labor del fútbol aquí? ¿Lavarse las manos como lo hizo Bonilla hoy? Bonilla hoy se lavó las manos, estaba en León, en un evento, en la presentación de un estadio, un nuevo proyecto, correcto. Tendría que estar en Monterrey, preocupado por, primero, la salud de un aficionado del fútbol. Punto. No sé si sea el malhechor, si sea el culpable, si sea pandillero, no lo sé. Un aficionado al fútbol está al borde de la muerte. No le importó. Estaba en León hoy en el evento, muy cómodo, muy tranquilo. Tendría que estar en Monterrey revisando qué fue lo que pasó. Hoy la imagen del fútbol mexicano a nivel internacional es este chico apuñalado con un charco de sangre a 4 kilómetros del estadio y con un uniforme, bueno, estaba semidesnudo ya y todo golpeado. Yo creo que las autoridades del fútbol, si la ignoran las autoridades del fútbol, ¿qué podemos esperar de los demás? En este caso tienen el pretexto y en él se escudan de que no sucedió en el estadio, que sucedió a cierta distancia. Pero es evidente que la liga, la federación, sigue sin hacer nada para atacar el origen del problema. Van a actuar cuando esto sucede en el estadio. ¿Cómo van a impedir, si eso sucedió a 4 kilómetros, que la siguiente sea en un estadio de fútbol y que en lugar de un aficionado gravemente herido haya varios muertos de ambas partes? Siguen sin hacer nada en ese sentido. Tienen que trabajar mejor con las autoridades, por supuesto, en cada uno de estos partidos. Ahora tienes que entender que no es nada más en el estadio, es los accesos al estadio, cómo trabajo de común acuerdo con autoridades municipales, estatales, que necesitan mejor preparación. Y claro, a final de cuentas está también en el origen de este gran problema, la pobre educación. Yo siento incluso, David, que los medios de comunicación muchas veces le abonamos a esto de la violencia. Cada vez que mandamos un mensaje de que hay que apasionarse con el juego y ve al estadio, apoya a tu equipo, consume cerveza, compra todo lo que hay alrededor del fútbol, apasionate porque tu participación es fundamental. No entendemos que la pasión nosotros la podemos vivir a cierto nivel, pero que ese mensaje le llega a mucha gente incapacitada para distinguir cómo se canaliza la pasión. Es simple fanatismo. Los de ayer no pueden ser llamados aficionados apasionados, por supuesto, son barbajanes, gente en la que presume incluso ladrón de mi cerebro. Te quiero mucho, Monterrey, porque me robas
lavarse el cerebro. Y no es un asunto de la afición de Monterrey Hazme favor. y de los Tigres. En los 18 equipos de primera división del fútbol mexicano hay gente así, gente a la que muchas veces le llega un mensaje distorsionado o no sabe cómo Equivocado. canalizarlo. Incluso los protagonistas, cuando un técnico quiere calentar el juego diciendo algo del otro técnico, cuando los jugadores se dicen algo entre ellos o se tiran patadas en la cancha, no entienden cómo lo va a recibir después la gente, porque no es lo mismo desahogar todo en una cancha de fútbol que mandar ese mensaje a aficionados sin la menor dosis de educación, que fácilmente se fanatizan y creen que defienden a su equipo matando al de enfrente. No, yo te digo muchas veces, David, tú también tienes mucha razón en lo que estás diciendo, pero a ver, ¿cómo vamos a actuar? Esta falta de civilidad, habemos muchos Méxicos, porque cada diferente. Sin embargo, la violencia es el común denominador. La violencia, y ahora ya es criminalidad. Eso es muy grave. Esto es terror, ¿eh? Pero Esto lo que pasó es de la peor violencia. también, y con lo que dicen ustedes y comenta Roberto, que no puedes de ninguna manera lavarte las manos porque fue a 4 kilómetros. Estoy totalmente de acuerdo. Pero había policía, había seguridad. Si vemos la imagen antes de que venga el coche, hay una patrulla ahí que se da a la derecha. Es una granadera. Se mete, sí. Pero tenía 3 elementos de seguridad y los dice también el fiscal, que esa gente, que esa patrulla se dio la vuelta ahí, se metió al estacionamiento porque sintieron que no iban a poder con toda la gente que estaba ahí y pidieron más refuerzos. En eso llegó este coche y fue el que arrolló, que esto es un acto... Pero a ver, Pietrasanta, locura. volvamos a la locura, a la porque raíz. ¿Qué vimos recientemente para el Mundial? Un tipo que subió a la banqueta y arrolló, No, se arrolló aficionados. mexicanos. No, Dos o ya tres hemos casos visto. más en Europa que han sido Acto de catalogados terrorismo, todavía ¿no? Claro. actos terroristas, exactamente. Pero lo que decía Claro, Tomás claro. al principio... Ahora, pero debería yo pido... perdón, Hugo, dale. Déjame, gracias David. Lo que hablabas todo hace rato tiene razón, que tiene que haber sanciones, tiene que haber mano dura. Pero la mano dura tiene que ser, como le dije a Miguel Ángel, en una comisión antiviolencia, formar y crear, porque unos tienen que ser responsables en lo deportivo, que Bonilla, dentro del estadio, y también Miguel Ángel Garza del club, tienen esa responsabilidad. ¿Qué pasa dentro una salvajada como estas? Si hay sanciones, y debe de haber sanciones. Pero Que gravísimas, graves. fuertes. Si es fuera, habrá que ver a la gente del municipal si la policía identificó, y si identificó, habrá que señalar a esos barbajanes y encarcelarlos y decir lo que dijiste, ¿no? Casi como un atentado. ¿Qué me hizo? Es un atentado. Pero hay que dividir las responsabilidades, tanto de la policía, las autoridades, como de lo No, yo estoy deportivo. de acuerdo, Hugo. Entonces, David, Pero, Hugo, no hay que ¿para qué salpicar a queremos? todos ahí, porque si no, no hace nada. No, pero yo Hay estoy que de acuerdo, Hugo. enseñarles a Pero cuando tú todos. jugabas y cuando yo iba al fútbol con mi papá, y cuando jugaba Tomás Boy, jugaba Roberto, y no me dejará mentir Heriberto, y Jorge Pietrasanta tampoco, no eran necesarias las barras bravas. No, para nada. Yo iba al Somos campo muy de buenos para fútbol copiar y lo no malo. había barras bravas. Sí, sí. A mí me parece una aberración, cierto. pero los clubes tienen gran parte Sí, lo de la decías culpa antes, es de verdad. esto. Eso sí, a veces estoy de acuerdo con los eso. utilizan, Los han consecuentado. utilizan estos grupos Sí, se utilizan, y les hacen claro. confundir, como dice Roberto, pasión con fanatismo. Y entonces estos chicos que van a alcoholizarse, a tomar drogas, A no ver el partido. a hacer desmanes, a no ver el partido, porque ni lo ven, tienes toda la razón del mundo, van únicamente a alterar el espectáculo de entretenimiento. ¿Por qué no acabamos con las barras? Y hay equipos Clubes de que lo han fútbol hecho, lo pueden David. hacer. El Punto. Barcelona, No solo eso, el Real Madrid, se acabó. han quitado, Porque han echado a las nadie barras. puede prever la proyección de las barras, porque van como acomodándose en el asiento hasta que se van sentando completamente y van dominando y empiezan a exigir. Pero les dan después. boletos de avión, bueno, les por dan eso. lonches, Eso, ese es ahí. les dan boletos para el estadio. Exactamente. Hay un negocio alrededor de eso. Cuando David le pregunta a Miguel Ángel Garza, se ve que lo pone a dudar, como que no es tan sencillo. Yo creo que sí es muy sencillo, que tienes que ser tajante a grandes problemas como este de la violencia latente. Las decisiones tienen que ser mucho más firmes. Está el ejemplo de Chivas reciente. Claro que se puede decir, desde mañana no entra ninguna barra a mi estadio. Yo no veo la dificultad para hacer. Y hay que identificar, los equipos tienen que identificar si esos aficionados son abonados o tienen los abonos que hay últimamente y expulsarlo y que no En el pueda caso de entrar Tigres nunca. es más Es que fácil porque antes tienen eran credencial. porras
Estas porras pues eran ayudadas por los clubes. Es necesario, era otro concepto. Era otro más concepto. familiar. Esto de las barras, Sí. estamos adoptando inclusive la música y los cánticos. Los Sí, y la cánticos policía no puede son cantar. alemanes, no son mexicanos. No puede captar las redes sociales, la policía, las redes sociales, que capten y los nombres. Vamos a una pausa y volveremos enseguida.